Hola chiquillos, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre este mecanismo de muerte celular que se conoce como apoptosis. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de esta muerte celular. Vamos a ver cuáles son las causas, características bioquímicas, mecanismos y en qué condiciones podemos ver estos diferentes estados de muerte celular. ¿Ya? Recordando un poquito eh, lo que hemos visto en esta unidad, ya recordemos de que la célula es capaz de responder frente a diferentes lesiones celulares. Generalmente cuando nosotros tenemos alguna situación de estrés, la célula suele adaptarse, la verdad que relativamente bien ante situaciones que sean o eventos que sean, la verdad, eh, poco nocivos en el fondo, ¿ya? Sin embargo, si esto se vuelve eh, con cierta cronicidad en el tiempo, la adaptación ya en el fondo sobrepasa ese punto y se conocen los diferentes grados de lesión celular, ¿ya? Existen diferentes tipos de lesión celular en la cual si es un daño leve o transitorio, vamos a tener una lesión que es de tipo reversible, que si para el estímulo, la lesión puede tornar a la normalidad, ¿ya? Pero si es que es un impulso nocivo grave y de manera progresiva, es decir, que vaya de menos a más, la lesión se vuelve irreversible, ¿ya? Ya vimos diferentes estados irreversibles de lesión, ¿ya? Y que en el fondo están relacionados a daños que son mucho más severos a nivel de los organelos o a nivel bioquímico. ¿Ya? Generalmente las lesiones irreversibles son por daño a nivel de las membranas de los organelos, ¿ya? Eh, o algunas alteraciones bioquímicas como por ejemplo entrada excesiva de agua, algunas alteraciones a nivel de material genético, ya que en el fondo va a condicionar a la muerte celular. Ya vimos la clase anterior la necrosis, ¿ya? Y hoy día vamos a ver la apoptosis. Recordad que la necrosis se da exclusivamente en los patológicos, mientras que la apoptosis puede ser tanto patológico como fisiológico. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de los términos generales con respecto a este tipo de muerte celular. Ya dijimos de que existe este punto de no retorno en la cual la célula ya no se puede adaptar más y pasa en el fondo a una lesión celular irreversible que sí o sí va a llevar a la muerte celular. En este caso, vamos a hablar sobre la apoptosis, que es este mecanismo de muerte celular en la cual es un proceso de autodestrucción de la misma célula. Ya, la célula va a desencadenar en diferentes mecanismos su muerte celular. Y el objetivo de esto es la eliminación de poblaciones de células no deseadas. Es por eso que el término de no deseadas háblese de términos patológicos y fisiológicos. Es una cadena de eventos a nivel microscópico, de hecho a nivel bioquímico, en la cual interaccionan diferentes moléculas, diferentes proteínas, para inducir en el fondo esta muerte celular. Existe cierta activación génica que puede estar gatillando también esta muerte celular y también la expresión génica que nos va a sintetizar diferentes proteínas. Ya, a su vez, eh, tenemos de que existe cierta ruptura de algunas proteínas que son inactivas en su forma natural, pero que por alguna forma, por algún estímulo, se van a clivar, es decir, que se van a romper y van a poder ejercer su función, que en este caso es la muerte celular. La podemos encontrar en respuestas fisiológicas y en respuestas patológicas, ¿ya? Y también es un proceso activo que necesita energía, a diferencia del que vieron la sesión anterior de la necrosis, que no necesita energía. En este caso sí, porque es un proceso metabólicamente activo en donde se necesitan romper algunas proteínas y se necesita movilizar todos estos componentes
para que se genere en el fondo la cascada de la muerte celular. ¿Ya? Entonces dijimos de que la muerte celular de tipo apoptosis puede darse en situaciones fisiológicas y situaciones patológicas. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. En la embriogénesis ya tenemos de que la apoptosis se ve claramente cuando ocurre la fusión, por ejemplo, de algunos eh, procesos embrionarios que van a originar posteriormente a estructuras anatómicas. Por ejemplo, cuando se genera la fusión de los procesos palatinos, ¿ya? En, normalmente estos procesos palatinos están cubiertos de un epitelio, ¿ya? Y para que se genere la unión, en el fondo estas células epiteliales eh, tienen que degradarse, tienen que morir, para que se transforme en en una sola estructura, ¿ya? Entonces recordemos que los procesos palatinos están cubiertos de una membrana epitelial que necesitan, uy, ese que me quedó feo, que necesitan en el fondo degradarse para después formar toda una misma estructura. ¿Ya? En el fondo aquí teníamos el epitelio que se degrada y luego finalmente produce una sola gran estructura. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo en la embriogénesis. ¿Ya? Involución de tejidos dependientes de hormonas. Un ejemplo clásico es cuando la madre o sea, comienza su periodo de lactancia y paulatinamente va reduciendo su capacidad de producir leche por una disminución de la misma síntesis de prolactina. En el fondo, el organismo es tan sabio que dice que de un momento a otro, eh, una vez de que ya tuvo la, la, el nacimiento de su niño, eh, se va a comenzar a sintetizar inmediatamente la prolactina, ¿ya? Y esta prolactina se va a comenzar a sintetizar una vez de que el bebé nazca, pero hasta un cierto periodo de tiempo y cada vez va a ir disminuyendo la cantidad de prolactina que se sintetice. Por lo tanto, las glándulas mamarias, productoras de leche, eh, van a comenzar cada vez a recibir menos este estímulo, por lo tanto, van a comenzar a disminuir su tamaño. Otra involución de tejido dependiente de hormonas, podríamos hablar sobre eh, la pared del útero, ¿ya? En la cual al principio de todo este ciclo menstrual sabemos de que se está preparando para recibir después a la implantación, ¿ya? de, del ovocito. Y si es que ya no se logra hacer una implantación, en el fondo se desprende este epitelio y es lo que se conoce como la extrusión. En el fondo, estas células van a dejar de tener esta inducción hormonal para que se desprendan porque ya no sirve este epitelio para que se pueda implantar, por lo tanto se desprende, ¿ya? En poblaciones de proliferación, aquí nos referimos específicamente a lo que pasa en el sistema inmune, que es lo que está como que va en relación a lo que aparece aquí abajo, ¿ya? Poblaciones de proliferación en la cual eh, se va a hacer apoptosis de ciertas células inmunitarias, como en el caso de los linfocitos, que sean autorreactivos, ¿ya? Es decir, linfocitos que ya están activados deben ser eliminados posterior a la respuesta inmune o posterior a la respuesta inflamatoria para que esto no se convierta como una reacción autoinmune, en el fondo que sigan atacando, 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 ¿ya? Ahí también tenemos un caso de apoptosis, ¿ya? Y en células del anfitrión que han cumplido su función, o sea, de nuevo el tema de las células inmunitarias, ¿ya? Que ya cumplieron la función de erradicación del patógeno que estaba produciendo la inflamación, por lo tanto necesitan ser eliminadas.
¿Y cuándo vamos a tener apoptosis? En situaciones patológicas. ¿Ya? Tenemos lesiones de DNA. Cuando se genera la lesión de material genético, esto es reconocido por una molécula que se conoce como el P53, ¿ya? Si se acuerdan, era nuestro guardián del genoma, y el P53 es una proteína que se encarga de detectar lesiones de DNA. ¿Ya? Una vez de que se genera esta lesión de DNA, va a activar la cascada de la apoptosis y va a inducir la muerte celular. Recordemos que una mutación de material genético quiere decir que se va a expresar una proteína defectuosa, ¿ya? Y aquí da pie para lo que ve acá, acúmulo de proteínas mal plegadas. Un material genético que esté lesionado y que va a dar una proteína defectuosa puede dar una proteína mal plegada. Una proteína mal plegada en el fondo no va a ser leída o codificada en el citoplasma, por lo tanto no va a poder ser secretada. Y esta proteína se va a acumular dentro de la célula y puede ser un material tóxico, ¿ya? Para la misma célula. Entonces, eso también, la acumulación de proteínas mal plegadas, puede gatillar la apoptosis. Por infecciones, generalmente infecciones que son a nivel intracelulares, infecciones virales o bacterias intracelulares que penetran alguna célula, parásitos también, ¿por qué no? Y esto puede inducir la apoptosis mediante algunos linfocitos, ya mediante los receptores FAS ligando. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que esto lo hablamos también en fisiopatología? Así que, si no se acuerdan, repasar inmunología. Y atrofia en algunos órganos, ya, por ejemplo, que en condiciones patológicas podríamos mencionarlo en relación a infarto agudo del miocardio, que si bien se produce necrosis, también pueden haber apoptosis porque en la zona del infarto se produce una reducción del aporte sanguíneo. Por lo tanto, algunas células que estén en la periferia de esta zona podrían comenzar a hacer apoptosis porque en el fondo no van a recibir este estímulo de la zona adyacente. Van a tener una interrupción en esa zona con respecto a la irrigación y de algunos factores de crecimiento. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito sobre los procesos morfológicos que ocurre en las células, ¿ya? Pero esto les tiene que quedar claro que a nivel de microscopio óptico es prácticamente imposible verlo, ¿ya? Esto lo vemos en imágenes de microscopio electrónico, que tiene un tamaño mucho mayor de la célula, y se puede evidenciar claramente cada uno de los procesos. Inicialmente hay un proceso de retracción celular, y este es un punto de comparación con respecto a la necrosis. En la apoptosis, la célula va a disminuir su tamaño, va a haber una contracción de la misma célula, a diferencia de la necrosis, que la célula se hincha, ¿ya? Lo que vamos a ver en el microscopio electrónico va a ser cierta vacuolización citoplasmática, perdón, y los organelos, sin embargo, van a estar totalmente intactos. Todavía es un proceso que se está iniciando, ya por lo tanto no es tan evidente. Pero sí podemos evidenciar que la membrana todavía, que en la membrana tenemos como esta formación de pequeñas prolongaciones, o sea, quiere decir de que probablemente hay algún daño. ¿Ya? Pero todas estas flechitas que tenemos acá vienen siendo indicación de vacuolas que se están formando dentro de la misma célula. Condensación de cromatina y fragmentación de DNA. Este es otro punto que podemos observar bajo microscopio electrónico. Es un estado un poquito más avanzado, en la cual la misma cromatina del núcleo se va a comenzar a condensar por este mismo daño que ocurrió en el material genético y se va a fragmentar el DNA. La fragmentación de DNA, que está mediada por la unión de la proteína del
P53, que va a llamar a proteínas caspasa, que son las que están involucradas en la apoptosis, y se va a empezar a generar este clivamiento, esta ruptura de material genético. ¿Ya? Aquí podemos ver una imagen de cromatina condensada y en esta imagen de acá podemos evidenciar de que existen diferentes grados de condensación de cromatina. ¿Ya? Algunos que recién están comenzando, otros que están un poquito más severos, como este de acá. ¿Ya? Se genera bilobulación o esta forma de semiluna. ¿Ya? A nivel microscópico, en microscopio óptico, la verdad que cuesta mucho ver y distinguir células apoptóticas. Generalmente, yo para poder evidenciar grados de apoptosis, lo que podría hacer es mediante una técnica de polimerasa en cadena, de reacción en cadena de la polimerasa, pero un tipo específico que se llama qPCR, que es reacción en cadena en polimerasa, pero en tiempo real, en donde, si se acuerdan del proceso que habíamos hablado, el proceso bioquímico que ocurría, que era, en el fondo, la replicación de este material genético para poder tener mayor cantidad de copias de este material y así poder, en el fondo, detectarlo ya. En el tiempo real, estos ciclos de amplificación ocurren de manera secuencial en una determinada cantidad de tiempo, o sea, ocurre un periodo de amplificación y otro y otro y otro y otro. ¿Ya? Son varios procesos de amplificación hasta que se agote finalmente este producto fluoróforo que nosotros le agregamos o hasta un tiempo determinado, ya que nosotros lo podemos poner en el termociclador, que es donde se colocan las muestras. ¿Ya? Eh, Entonces, volviendo a esto, lo que yo puedo hacer para poder determinar la apoptosis en tejidos es haciendo una técnica de qPCR, ¿ya? Que podría identificar la caspasa 8, ¿ya? Que es una de las caspasas que se encuentra iniciando el proceso de apoptosis, ¿ya? Y generalmente se ocupa la caspasa 8 para poder identificar si es que la célula está en apoptosis o no, o el tejido está en apoptosis. Y lo que yo podría hacer es la técnica túnel, ¿ya? Que la técnica túnel tiene la particularidad de que es mediante tinción que puede ser una fluorescencia o una tinción así como una histoquímica, por decirlo así, en la cual se va a evidenciar de un color marrón las células que estén en apoptosis, ¿ya? O mediante fluorescencia también se puede determinar. Entonces, como les digo, a microscopio óptico la verdad que cuesta mucho saber si realmente la célula está en apoptosis o no. Y la verdad que en una investigación determinarlo solamente con microscopio óptico no tiene mucha validez. Eh, Solamente yo veo al microscopio de que hay células muertas, o con diferentes grados de muerte. ¿Ya? Pero para yo determinar entonces eso, hago el qPCR para caspasa 8 o hago la técnica túnel. ¿Ya? Y los últimos dos pasos es la vacuolización del citoplasma y la formación de estos cuerpos apoptóticos. ¿Ya? La vacuolización del citoplasma que comienza en la parte de la retracción celular, en la cual habíamos visto esta formación de vacuolas, y estas vacuolas cada vez van a ir en aumento a medida que llegamos a etapas finales de la apoptosis. Y se van formando estos cuerpos apoptóticos, que son solamente vacuolas, por decirlo así, de citoplasma y de algunos restos de organelos, ya que cada vez se van a ir desprendiendo de manera paulatina de la misma célula, para luego lleguen los fagocitos y se las coman y los eliminen. ¿Ya? Este proceso, chiquillos,
tienen que tener claro de que es un proceso súper rápido, ¿ya? Ya vamos a ver algunas alteraciones bioquímicas que se producen en las células con apoptosis y que van a llamar a los fagocitos para que puedan eliminarse de manera rápida, ya que en los procesos de apoptosis el proceso es tan rápido que no se genera inflamación, a diferencia de la necrosis que sí podemos tener inflamación asociada. ¿Ya? Procesos bioquímicos que podemos tener en estos eventos de muerte celular. Uno de ellos es la activación de las caspasas, ya las caspasas que son estas proteínas que van a inducir la formación de la muerte celular. ¿Ya? Tenemos caspasas que son iniciadoras y otras que son efectoras. Las iniciadoras son la 8 y la 9, ¿ya? Mientras que las efectoras son la 3, la 6 y la 7. Tenemos también degradación de DNA y de proteínas que también la va a inducir las mismas caspasas. Hay caspasas que van a generar este clivamiento, esta ruptura de material genético, y además otras que van a generar degradación de ciertas proteínas. Y va a haber el reconocimiento de los fagocitos, que este reconocimiento de los fagocitos es porque hay una alteración a nivel de la constitución bioquímica de la membrana. ¿Ya? En condiciones de normalidad hay ciertos fosfolípidos de membrana que se van a ubicar en la zona interna y en la zona externa, ¿ya? Uno de ellos, y que es un marcador para los fagocitos, es la fosfatidilcerina, ¿ya? La fosfatidilcerina, que se la voy a escribir acá. La fosfatidilcerina viene siendo un fosfolípido que en condiciones de normalidad se va a encontrar dentro de la célula, ¿ya? Al quedarse en la membrana interna, en el fondo va a cumplir su función, ¿ya? Estructura, y no le va a hacer daño a nadie. Pero ¿qué es lo que pasa en procesos de apoptosis? Como existe alteración a nivel de la membrana plasmática, los fosfolípidos, si se acuerdan de que son estructuras lipídicas que tienen la particularidad de poder moverse libremente en la membrana, ¿ya? ¿Se acuerdan de la disposición en mosaico fluido? En el fondo es que todos estos elementos se encuentran de manera móvil dentro de la membrana y pueden ejercer su efecto así de manera libre. ¿Ya? En este caso, existe una alteración a nivel bioquímica y la fosfatidilcerina, mediante su movimiento de flip-flop, ¿ya? Va a moverse desde la membrana interna de la célula a la membrana externa. Entonces, al movilizarse a la membrana externa, este fosfolípido llama a los fagocitos y es en el fondo muy, entre comillas, es una célula muy apetecida para que se la pueda fagocitar. Entonces, uno de los eventos bioquímicos claves para la fagocitosis es el cambio de la fosfatidilcerina desde la membrana interna a la externa. Dentro de los mecanismos de la apoptosis, una vez de que ya se recibe el estímulo apoptótico, que ya vamos a ver cómo se puede en el fondo gatillar este proceso, tenemos una fase de iniciación, una fase de ejecución y una fase de eliminación. Cuando hablamos de la fase de iniciación, ya tenemos dos vías en las cuales se puede gatillar esta muerte celular. Puede ser una vía intrínseca o mitocondrial y otra puede ser una vía extrínseca o del receptor de la muerte. La vía intrínseca, voy a partir por esa porque es la más larga y a veces cuesta un poquito más entenderla, es la vía mitocondrial, en la cual existe alguna alteración, por ejemplo, a nivel de las mitocondrias, se elimina un factor de crecimiento, hay lesiones de DNA,
o hay algún mal plegamiento de proteínas. En el fondo, cualquiera de estos tipos de lesiones que hablamos, que están aquí, van a ser reconocidas por proteínas sensores de la familia de BCL2. ¿Ya? Estos sensores de la familia BCL2 van a activar a proteínas efectores de la familia BCL2. ¿Ya? Primero partimos con sensores que van a detectar esta lesión celular, luego efectores. Dentro de la familia de los efectores BCL2, las proteínas VAX y VAC son las que más se mencionan. ¿Cuál es la función de las proteínas VAC y VAX? En el fondo va a ser generar un daño a nivel de la membrana de la mitocondria. Van a producir un poro a nivel de la membrana de la mitocondria, por lo tanto, esto va a generar que los componentes internos de las mitocondrias se liberen hacia el medio extracelular, o sea, intracelular, hacia el citoplasma. Uno de ellos es la liberación del citocromo C y de algunas proteínas que son proapoptóticas, ¿ya? Estas proteínas proapoptóticas, que son las caspasas, en condiciones de normalidad se encuentran libres, citoplasma, en los organelos también, y tienen, en el fondo están circulando pero de manera inactiva. Necesitan romperse para poder activarse, ¿ya? Y ya dijimos que las caspasas iniciadoras eran la 8 y la 9. Entonces, una vez de que se genera esta liberación de citocromo C y de otras proteínas proapoptóticas, se va a activar a las caspasas iniciadoras por este clivamiento, por esta ruptura, y van a dar paso a las caspasas ejecutoras, que ya dijimos que eran la 3, la 6 y la 7. ¿Ya? Pero la 3 y la 6 son las principales. Y cuando se liberan estas caspasas ejecutoras, van a tener una función de actividad de las endonucleasas, que las endonucleasas son enzimas que degradan el DNA y generan esta fragmentación, y además la ruptura del citoesqueleto. ¿Ya? De manera que así se va a romper el material genético y se va a romper algunos componentes del citoesqueleto. Ambas degradación de material genético y de citoesqueleto va a dar la formación de estas vesículas dentro del citoplasma, por estos materiales que están degradados que se van a empezar a condensar. Y finalmente, la célula va a empezar a poco a poco a compactarse y a formar estas vesículas o cuerpos apoptóticos que van a incluir restos de algunos organelos, de fragmentos de DNA, de ruptura de citoesqueleto, y que esto va a ser en el fondo unas vesículas que pueden ser fagocitadas por los fagocitos. Ya recordemos que, miren, aquí está graficado algunos ligandos receptores, que en este caso son la fosfatidilcerina. Otra modificación bioquímica que se puede evidenciar en estos cuerpos apoptóticos, si se acuerdan, la fosfatidilcerina se encuentra en la capa interna de la membrana celular y en este caso pasa la membrana a la capa externa para que pueda ser reconocida por los fagocitos, ¿ya? Entonces, vía mitocondrial intrínseca, en el fondo hay un daño interno en la célula, por eso es que se gatilla, ¿ya? Eliminación de factor de crecimiento, por lo tanto no recibe algo que la pueda estimular, lesión de material genético, mal plegamiento de proteínas, ¿ya? Eso ocurre a nivel celular y eso es detectado por los sensores de la familia BCL2 que están acá. Los BCL2 activan a los efectores que son familia de los BCL2, ¿ya? Dos proteínas que más se mencionan, la VAC y la VAX, que van a producir poros a nivel de la membrana mitocondrial, y esto va a permitir que salgan organelos, proteínas proapoptóticas,
y citocromo C, la cual activa las caspasas iniciadoras. Caspasas iniciadoras 8 y 9. Las caspasas iniciadoras van a activar a las caspasas ejecutoras, que son la 3, la 6 y la 7, y activan las endonucleasas y algunas otras enzimas proteolíticas que rompen el citoesqueleto. Luego se generan estos cuerpos apoptóticos y es fagocitado. Eso con respecto a la vía mitocondrial intrínseca. Con respecto a la vía del receptor de la muerte o vía extrínseca, esta muerte celular va a estar inducida por la interacción de un ligando-receptor, que viene siendo Fas ligando, ¿ya? Y también mediante el receptor del TNF. Una vez de que se logra este reconocimiento, esta complementariedad mediante los receptores, en estos receptores vamos a tener ciertas proteínas que van a estar en relación a la cola intracelular del receptor y que van a estar activando las caspasas iniciadoras. ¿Ya? De nuevo, las caspasas iniciadoras 8, 9, y que a su vez van a activar a las caspasas ejecutoras. ¿Ya? Y después el proceso es exactamente lo mismo. Aquí la diferencia, en el fondo, es que hay una vía mitocondrial intrínseca y otra vía de receptor de la muerte o vía extrínseca. ¿Ya? Vamos a hablar un poco más en específico de ambas vías. Ahora vamos a referirnos a la vía intrínseca o mitocondrial, la cual se recibe este estímulo mediante estos sensores que posteriormente van a activar a las proteínas efectores. Esta señal es reconocida por las proteínas de la familia BCL. Dentro de la familia BCL tenemos dos grupos, unos que van a ser proteínas proapoptóticas y otras que van a ser proteínas antiapoptóticas. Dentro de las proapoptóticas yo ya les mencioné algunas, la VAX y la VAC, que tienen función de generar un poro a nivel citoplasmático, y la BAT, la PUMA o la VIC, que tienen la función, en el fondo, de más que nada inhibición de las otras proteínas antiapoptóticas. ¿Ya? Inhibición de, por ejemplo, proteínas del BCL2, que aparece acá arriba, y del CLXL. Inhiben en el fondo la acción de estas proteínas antiapoptóticas. En el fondo se tiene que lograr esta inhibición con la BAT, la BIT y la PUMA de los componentes antiapoptóticos para que la VAX y la VAC puedan ir y aumenten la permeabilidad de la membrana de la mitocondria. Formen los poros, se genere la tumefacción mitocondrial y se libera el citocromo C. ¿Ok? Proapoptótico, entonces, todas estas funciones que aparecen acá abajo. Por otro lado, proteínas antiapoptóticas, tenemos el BCL2 y el BCLXL. Ambas tienen funciones de disminuir la permeabilidad de la membrana, ya que en el fondo va a estar impidiendo que se genere la apoptosis, y también van a ayudar a la interacción y nidificación de las proteínas APAF1, que la mantienen de manera inactiva. ¿Ya? ¿Por qué es importante la APAF1? Porque después vamos a ver que la PAF1 en conjunto del citocromo C van a formar lo que se conoce el apopsoma. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora se tienen que acordar de eso. ¿Ya? El hecho de que se active o no se active la cascada de la apoptosis por vía intrínseca principalmente va a ser mediante el equilibrio entre los mecanismos proapoptóticos y los mecanismos antiapoptóticos. En condiciones de normalidad, estos están en equilibrio para que en el fondo no esté siempre activada. Está bien. ¿Ya? Y esto es lo que ocurre un poquito más a nivel molecular, pero es lo mismo que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores. Ya recordemos que la proteína BCL2 tiene la función de inhibir en el fondo la formación de los poros de la membrana de la mitocondria. ¿Ya? Es por eso que aparece aquí con esta línea roja. ¿Ya? Inhibe en el fondo que VAX y VAC
produzca el poro a nivel mitocondrial. ¿Ya? Pero, entonces, se genera la inhibición del BCL2 por medio de estas otras proteínas que mencionaba acá anteriormente, que era la BAD, la PUMA y la BID, y BAC va a poder producir este poro mitocondrial. Al generarse este poro mitocondrial, ya dijimos anteriormente que se va a liberar el citocromo C, y el citocromo C se va a unir a la proteína APAF1 y va a producir en el fondo el apopsoma. El apopsoma tiene la función en el fondo de activar a la procaspasa 9 para producir finalmente la caspasa 9 y así gatillar en el fondo la ruptura de la procaspasa 3 a la caspasa 3. ¿Ya? Que recordemos que la caspasa 3 viene siendo una activadora o efectora, mientras que las caspasas 8 y 9 son activadoras. ¿Ya? Existe también otra proteína que es la SMAC Diablo. La proteína SMAC Diablo es inhibida por la IAP y que en el fondo esta proteína también va a estar relacionada a este proceso de activación de la procaspasa 3. ¿No? Pero si se fijan, todo al final culmina en la activación de procaspasa 3 a caspasa 3. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la vía extrínseca, cómo se activa. Esta activación ocurre mediante los receptores FAS ligando. El receptor FAS va a estar en la célula, expresado en la célula que va a presentar alguna alteración, ¿no? ¿Ya? Y si es que el linfocito T reconoce de que en el fondo esta célula está sintetizando alguna proteína mal plegada o con cierta mutación, va a inducir la formación del FAS ligando. El FAS ligando son proteínas que se van a unir al FAS, al receptor FAS, y esto va a desencadenar en el fondo la activación de la procaspasa 8 a caspasa 8. En condiciones de normalidad, la procaspasa 8 está inhibida por la proteína FLIP, que aparece aquí. ¿Ya? Pero cuando recibe este estímulo, FLIP es eliminado y se activa la procaspasa a caspasa 8. La caspasa 8 tiene un efecto iniciador y que luego va a producir a nivel intracelular la apoptosis. ¿Ya? Es básicamente eso. Igual este proceso de la vía extrínseca es mucho más sencillo de digerir, por decirlo así, a diferencia de la vía intrínseca, que la activación es un poquito más engorrosa. ¿Ya? Ahora, ya vimos cómo se activa cada una de las vías, por la vía intrínseca mitocondrial o la vía extrínseca por muerte celular. Ahora el proceso de ejecución, la verdad que es básicamente lo mismo, en la cual se activan las caspasas ejecutoras. Las ejecutoras que dijimos que era la 3, la 6 y la 7. ¿Ya? Iniciadoras, ya las mencionamos harto en las diapositivas anteriores, que era la 8 y la 9. Una vez de que ya se activan, van a activar a las ejecutoras, que es la 6, la 3, la 6 y la 7. La 3, la 6 y la 7 tienen funciones que van a ser súper específicas. Uno que es la proteólisis del citoesqueleto y de la matriz extracelular. Ya dijimos de que se fragmentan diferentes proteínas del citoesqueleto para formar posteriormente los cuerpos apoptóticos, junto con la inactivación de algunas proteínas que están involucradas en la transcripción, replicación y reparación del DNA. ¿Por qué se trata de frenar este proceso? Porque en el fondo la célula tiene problemas con respecto a ciertas biomoléculas que son básicas para la vida. Y si es que tenemos una alteración a nivel de material genético y no se detiene en este punto, la célula se va a replicar con esta mutación y lo va a pasar de generación en generación. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los cánceres. En el cáncer existe una mutación genética
que no es frenada a tiempo, ¿ya? Y estas células tumorales se comienzan a replicar, a replicar, a replicar de manera eterna. Las células tumorales, muchas son inmortales, ¿ya? Cuesta mucho matarlas, ¿ya? Y es porque en el fondo evaden la muerte celular mediante las mutaciones de algunos receptores, como en el caso del P53. En el fondo, las células tumorales tienen un P53 mutado que no puede detectar alteraciones genéticas, por lo tanto no se puede llevar a cabo la apoptosis. Entonces la célula se replica y se replica y se replica eternamente, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos neoplasia, ¿ya? Pero ya tienen también algo, por lo menos una idea. Va a haber también activación de endonucleasas, en la cual tiene la función de inducir la ruptura del material genético. ¿Y por qué endonucleasas? Porque la ruptura es desde la zona interna de la cadena hacia afuera, ¿ya? Y se genera esta fragmentación en diferentes nucleótidos chiquititos de material genético. Y finalmente la fase de eliminación, en la cual ya dijimos que la fosfatidilcerina se encuentra en condiciones de normalidad en la capa interna de la membrana lipídica. Pero cuando se va generando este proceso de apoptosis, ya se va generando ciertas alteraciones a nivel de la constitución bioquímica de la membrana. Por lo tanto, la fosfatidilcerina va a pasar desde la capa interna a la capa externa. Y esta fosfatidilcerina es un elemento muy apetecido para los fagocitos. De hecho, es como una banderita que dice cómeme, que aparece aquí. Y así finalmente es reconocido por los fagocitos, ¿ya? Esto es, la verdad, un hallazgo patológico en donde se pueden evidenciar estos cuerpos apoptóticos, ¿ya? Podemos evidenciar la fragmentación. No vemos un núcleo, sino que vemos formación de múltiples vacuolas dentro de la célula. Y si se fijan, aquí la célula mantiene todavía su forma, su membrana a grandes rasgos. Ya, no lo vemos a nivel bioquímico, pero sí lo podemos ver a nivel morfológico, que todavía no se lleva a cabo una destrucción muy acelerada. A diferencia de la necrosis, que la célula cambia al tiro automáticamente. Es un proceso eh, que llama mucho a las células inmunitarias, por eso que en la necrosis podemos ver asociada inflamación. En la apoptosis no hay inflamación, ¿ya? Aquí en esta diapositiva hay un video sobre la apoptosis, que solo les voy a dejar el link en el Classroom para que puedan acceder. Y grafica más que nada los dos procesos de muerte celular, ¿ya? De apoptosis por la vía intrínseca y apoptosis por la vía extrínseca. Con este video la verdad que les va a quedar extremadamente claro toda la cadena de procesos bioquímicos y proteolíticos que ocurren. Es un video que lo hizo una profesora del Chile, del ICBM, ¿ya? Así que está muy muy bueno. Dura como 8 minutos aproximadamente, pero ya con esto tienen el resumen por lo menos de toda la clase. Y se los voy a dejar el link después. Ya. Ahora, estas últimas diapositivas las vamos a ocupar para hablar sobre algunos estímulos eh, que van a estar induciendo la muerte celular de tipo apoptosis. Uno de ellos es la falta de factores de crecimiento, que ya lo habíamos mencionado. En el fondo, la célula deja de recibir este impulso o esta señal química para que se pueda dividir. Por lo tanto, se comienza cada vez a disminuir en el fondo su tamaño y su función, por lo tanto termina muriendo. Tenemos también daño a nivel del DNA, que ya habíamos mencionado, que la proteína P53 es la encargada de reconocer estas alteraciones a nivel genético y que va a desencadenar posteriormente la muerte celular de tipo apoptosis.
el mal plegamiento de proteínas, que igual está relacionado a un daño en el DNA. Si es que no se detuvo a nivel de daño de DNA, se va a detener en el plegamiento de las proteínas. ¿Ya? Recuerden que una proteína mal plegada no tiene su función, por lo tanto, se necesita eliminar la célula para que no siga sintetizando esta proteína defectuosa. Se puede inducir mediante otro tipo de vías, como las vías extrínsecas, en la cual hay una inducción por TNF, por el factor de necrosis tumoral, en la cual va a inducir la muerte celular, y también mediada por los linfocitos citotóxicos mediante el receptor FAS. ¿Ya? Mediante la unión del ligando FAS, del FAS ligando, se va a desencadenar también la muerte celular. ¿Ya? ¿En qué casos hay inhibición de apoptosis? Ya yo les había mencionado anteriormente de que existe inhibición en el cáncer, en enfermedades que son de tipo maligno, en donde las células son inmortales, en casi todos los tipos, ¿ya? Estas células cancerígenas generalmente se toma como ejemplo el tipo de cáncer, el carcinoma, ¿ya? Por una mutación del P53 que está mutado. Ya recordemos que esa proteína detecta cambios a nivel de la mutación de material genético, y si es que está mutado, en el fondo nos va a derivar a una lesión ya mayor. ¿Ya? Casos de inhibición de apoptosis tenemos en carcinoma de mama, de próstata y de ovario, ¿ya? Diferentes tipos. Y también tenemos, en el caso del linfoma de No-Hodgkin, de tipo folicular, mutación a nivel de BCL2. Que recordemos que el BCL2 era anti-apoptótico. En algunas enfermedades autoinmunitarias, como en el caso del lupus eritematoso sistémico, en la cual no se eliminan las células inmunitarias que van a atacar a otras células propias del organismo. Como no se eliminan estas células autorreactivas, en el fondo van a quedar circulando y van a estar produciendo sus estragos autoinmunitarios a nivel sistémico, ¿ya? Y por otro lado tenemos también infecciones virales, en la cual se inhibe por algunas proteínas del mismo virus, como en el caso del herpes simple. Aumento de la apoptosis, es decir, aumento de la muerte celular, tenemos a nivel de SIDA, específicamente en los linfocitos T, en los CD4, ¿ya? En donde existe un aumento de muerte celular por parte de nuestras células inmunitarias hacia los linfocitos TCD4 por esta misma partícula viral. Es por eso que estos pacientes CD4, o sea, los pacientes con SIDA, son más susceptibles a infecciones, ¿ya? Porque en el fondo se están atacando al CD4. En enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson, en donde generalmente son enfermedades en donde se sintetizan proteínas mal plegadas, por lo tanto se empiezan a acumular dentro de ellas y no se pueden eliminar. En síndromes mielodisplásicos como la anemia plástica, ya, y en daño isquémico como el infarto al miocardio también puede haber aumento de la apoptosis por la baja estimulación en la zona hipoperfundida. Entonces ahí tenemos diferentes condiciones en donde hay apoptosis aumentada y disminuida. ¿Ya? Y por último acá tenemos un cuadrito comparativo con respecto a los dos tipos de muerte celular, de necrosis y apoptosis. Chiquillos, por favor aquí recordar que ambos tipos de muerte celular son muy diferentes entre sí. Primero, la necrosis es siempre patológica, en cambio la apoptosis puede ser tanto fisiológica como patológica. Otro, la necrosis no requiere energía, la apoptosis sí requiere energía. La ruptura de las proteínas para la formación de algunos complejos. ¿Ya? De hecho, la formación del apopsoma, de la PAF1 con el citocromo C, necesita de ATP para que se forme. Estímulos,
La necrosis generalmente es ante una injuria severa, mientras que la apoptosis viene siendo por una injuria leve a moderada. La necrosis no es tan regulada como la apoptosis. La apoptosis, si se fijaron, son muchos procesos, muchas proteínas involucradas en él. Eh, la célula en la necrosis aumenta de volumen, mientras que la apoptosis disminuye, ¿ya? Y en la necrosis la membrana se ve totalmente afectada. Hay una ruptura y todo el contenido celular se vierte hacia el contenido, hacia la zona extracelular. Es por eso que en la necrosis tenemos mucha inflamación, a diferencia de la apoptosis, en donde se forman, cuerpos apoptóticos, ¿ya? Y no se rompen la membrana. De hecho, veíamos en las imágenes de microscopio óptico que la célula se veía totalmente formada, su membrana estaba redondita, eh, y solamente se forman cuerpos apoptóticos. La cromatina en la necrosis puede haber condensación, mientras que en la apoptosis sí o sí hay condensación. La degradación del DNA en la necrosis es difusa, y en la apoptosis es internucleosomal. Hay cierta activación genética y hay una activación de la endonucleasa, ¿ya? En la necrosis, la degradación de DNA es mediada por radicales libres, específicamente por especies reactivas de oxígeno. Y ya dijimos que la necrosis está asociada a inflamación, mientras que la apoptosis no. Es un proceso rápido en donde hay fagocitosis. Ya, chiquillos, y esa fue la clase de hoy día. Esta fue la última de la unidad 2. Ya la próxima sesión vamos a comenzar con la unidad 3, que corresponden a trastornos circulatorios locales. Ya, chiquillos, les recalco que si tienen alguna consulta, alguna duda en particular, yo les voy a responder los correos. Creo que tenemos todas las clases subidas y se pueden acceder. Así que en ese sentido, despreocúpense. Eh, Estoy abierto a responderles las consultas que sean, ¿ya? Y ante cualquier problema se comunican conmigo. Ya todos tienen mi correo. Entonces, damos por finalizada la sesión de hoy día y ojalá nos veamos la próxima sesión. Ya, que estén muy bien, cuídense y nos vemos ojalá la próxima semana.